Listo. Sí, finalmente lo que decía es que si no hay una respuesta seria a poder darle rescate a la población, pues simplemente no se puede resolver este problema. Y el rescate a la población significa defender la vida, significa defender la economía, porque si el pueblo tiene poder adquisitivo mínimo, puede seguir comprando y eso ayuda a no dejar caer la economía y finalmente defiende los puestos de trabajo, que es lo que se requiere también en esto, una defensa de los puestos de trabajo. Entonces, eso no lo entienden de esta manera las autoridades y en consecuencia no dan paso hacia esa dirección. Decía que iba a mencionar algunos ejemplos, pero se puede estudiar, por ejemplo, el tema del ERTE en Europa. Es una medida adoptada por los estados europeos que permite que el trabajador que tenga contrato suspendido en estos momentos pueda cobrar 70% de su salario. El más bajo cobra el 50% del salario y eso permite mantener la seguridad social, permite adicionalmente a que la familia pueda estar protegida y que la empresa de igual manera va a recibir un subsidio que permite ir gradualmente abriendo los puestos de trabajo. Pero eso aquí en Panamá no se entiende de esa manera. Aquí el diálogo lo que quiere es que el pueblo trabajador siga cargando la crisis. Claro. Y eso es a lo que estamos opuestos, ¿no? Señor Saúl, me gustaría saber, usted como líder sindical, líder del SUNTRAC, la condición de los trabajadores. Sabemos que la industria de la construcción, como todo, ha estado parada y justamente esta es una de las industrias que más trabajo deja en el país, ¿no? Por lo menos acá en Panamá en los últimos años hemos visto que ha sido una industria que ha ido en aumento. ¿Qué situación o qué es el panorama que usted conoce de estos trabajadores? Si ha tenido algún acercamiento, alguna novedad con estos trabajadores y si están recibiendo algún apoyo de parte del gobierno. Bueno, hay miles de trabajadores que no han recibido el famoso llamado bono solidario. Miles. Dentro de los 70.000 hay miles obreros de la construcción que no lo han recibido. 70.000 hay trabajadores de la construcción. No. Dentro de los 70.000 trabajadores de todo el país que no han recibido bono, hay miles que son obreros de la construcción. Ok, entiendo. En realidad, cuando esto empezó, el sindicato logró sentarse con los empresarios, llegar a un acuerdo, garantizar que a la gente les pagara los salarios ganados hasta ese momento, se le pagó el 13º mes. Se acordó con los empresarios adelantarles las vacaciones del 1 de marzo al 25, del 1 de enero al 25 de marzo, ese periodo. Todo esto se logró hacer, incluso una ayuda social por COVID que el SUNTRA logró hacer llegar a más de 23.000 trabajadores con contratos suspendidos, 60 balboas a cada uno, que eso representa más de $1.300.000 por las plataformas de pago de las empresas, porque estamos en cuarentena, todo está cerrado, incluyendo el SUNTRA. Desde el día 27 del mes pasado, del 27 de mayo, nosotros le enviamos una nota a la ministra de Trabajo para que citara una reunión con los empresarios de la CAPA, el SUNTRA y ellos, porque así había quedado acordado que si la situación seguía, el ministerio haría el llamado. Bueno, desde esa fecha hasta aquí no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la ministra de Trabajo de convocar a los empresarios del sindicato para ver el tema de la construcción y ver qué más se puede hacer por los trabajadores. El tema de que a trabajadores no le llega el bono solidario también lo hemos comunicado vía internet, correo electrónico, que es lo que hay y con lo que podemos comunicarnos en estos momentos, pero tampoco hay respuestas en torno a este tema. Nosotros estamos reclamando la retroactividad de abril acá, que era el compromiso del gobierno de entregar esos bonos al que no se lo ha entregado. La situación es difícil. Hay algunas obras que empezaron a reactivarse. Recuerda que un grupo de obras estaban en el bloque 2. Así es. Muy pocas en realidad. 11 obras es lo que se ha reactivado en todo el país. Que eran creo que las del gobierno, ¿no? Sí, son del gobierno. Son obras del Estado
entre las 11 obras que se han reactivado en el país, hay menos de 600 trabajadores, de 23.000 que te estoy diciendo que en su momento se hizo llegar el subsidio. Y esta realidad pues tiene golpeado a los trabajadores de la construcción como tiene golpeado al resto de los trabajadores del país. Claro. Ahora bien, el problema no es de apertura por apertura, aquí hay que defender la vida de la gente. Por eso es que la reapertura tiene que tener un orden, tiene que tener una progresividad. Por ejemplo, si en un proyecto hay 200 personas y autorizaron a abrir con 30, tú tienes que en el calendario ir haciendo progresivo que entren los 200, pero además de eso debe haber todas las medidas de bioseguridad. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo en Panamá? Y aquí pido unos minutos más. La provincia de Panamá tiene más de 20.000 contagiados de COVID. Cuando comparamos la provincia de Panamá con el estado japonés, todo el país de Japón, que tiene casi 130, un poco más, millones de habitantes, en todo ese país hay 18.000 contagiados por COVID. Si tú comparas un país con una provincia, obviamente es alarmante lo que está ocurriendo. Pero venimos a América Latina. Cuba tiene casi 12 millones de habitantes y no llega a 3.000 contagiados. Y tú comparas eso con un país que tiene 4 millones, pero que en la provincia de Panamá hay 20.000, te dice que no se pueden abrir las actividades porque el riesgo de contagio es enorme. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Regresamos de nuevo, ¿no? Debe ocurrir que debe el cerco sanitario, la cuarentena, a nuestro entender, endurecerse, pero no con hambre para la gente. ¿Me explico? Debe haber un bono realmente solidario que le llegue a las personas y nosotros insistimos que debe ser de 500 balboas, porque de lo contrario va a ocurrir lo que estamos viendo ahora. El bloque 2, el 2 de junio, prácticamente se anunció una apertura, se levantó la cuarentena y tuviste, toda la población se fue a la calle. Ahora estamos cosechando la cantidad de personas que se contagiaron y la cantidad de muertes. La semana pasada, más de 100 personas perdieron la vida en Panamá en una semana. Si tú comparas cuántas personas han perdido la vida por semana, la semana pasada es lo más escandaloso. Así es. Y esto va a seguir si no hay una política coherente del gobierno que ayude a mitigar el hambre del pueblo y que las medidas sanitarias se endurezcan. ¿Qué dice el señor Cortizo hoy? Es lo que dice que para rescatar economía hay que hablar de abrir, ya sea por sectores, por empresas o por bloques. Gradualmente, dice el señor. Y entonces la gente, ¿qué? Va al matadero. Sálvese quien pueda. O sea, eso no puede ser la salida para el pueblo panameño. Señor Saúl, para ir finalizando, me gustaría saber de aquí en adelante cómo usted ve la industria de la construcción, tomando en cuenta, ¿no?, que ahora ya todo cambió, ahora lo que se le llama pues la nueva normalidad. ¿Cómo ve esto, con todo esto que usted ha analizado acá, esta industria? Hoy también se habló, justamente en la Asamblea, el presidente mencionaba que para el 2021 el crecimiento económico en Panamá será del 4%. ¿Cómo se lee esto en nuestro país en futuro? Mira, lo primero es que la industria de la construcción, obviamente como el resto de la economía del país, está severamente golpeada y en realidad su recuperación va a ser lenta y gradual. Y esto es así porque, como digo, el contagio, la enfermedad y el mal manejo de ella, obviamente no ha metido en un problema más serio que cuando empezó esto, ¿no? Por un lado. Entonces la situación es compleja. En el discurso se mencionaron 11 obras, son las mismas 11 obras que te dije que desde uno abrieron y hay menos de 600 trabajadores. Se habló en perspectiva de unos 50 proyectos más del Meduca, que son escuelas. Pero eso en perspectiva, no es que tú puedes mencionar la lista de todas las escuelas que quieras, o sea, si se abren o no se abren van a depender específicamente del problema de los niveles de contagio que tengamos en estos momentos. Y también mencionó el señor Cortizo, presidente de la República actual,
que analiza el MINSA 30 proyectos más de infraestructura. Reiteramos de nuevo, el Distrito Capital, lo que se conoce en el país como la zona de tránsito, entiéndase, Panamá, Colón y Panamá Oeste, son en 4 distritos de estos, perdón, en 4 corregimientos de estos distritos. Cada uno de ellos tiene más de 1000 contagiados. Y son corregimientos populosos, los de San Miguelito, por ejemplo, los de Chorrillo, Donde hay Santana. mayor hacinamiento, justamente ahí se da el mayor contagio. Correcto, y es donde hay mayor actividad económica. Entonces, eso te dice a ti, te deja leer que es casi imposible abrir en estos momentos en esas condiciones. Pero saberlo no es todo. Es que vamos a hacer para aliviarle la situación a esos moradores que viven ahí, en esos corregimientos populosos, en estos distritos populosos, en esta provincia que concentran casi 2 millones de los 4 millones que hay en este país. ¿Cómo vamos a rescatar a las personas ahí desde el punto de vista económico para que coman, para que tengan medicamentos y para que resistan la cuarentena? Claro. Entonces la situación es compleja. El crecimiento en el país, en realidad este país, a excepción de este año, que habrá que ver cómo termina, y producto de toda la situación que se está hablando, ya venía una baja, recordemos también, pero este país tiene crecimiento por más de 10 años de Producto Interno Bruto. O sea, que si es por crecimiento, no deberíamos tener ningún problema en Panamá de los graves problemas que tiene la mayoría del pueblo panameño. ¿Cuál es el gran drama? El gran drama es cómo ese crecimiento se distribuye mejor en la población. Y eso es lo que precisamente en un año de gobierno no se ha hecho y yo dudo que en el próximo año se haga. Claro. Porque como dije, este es un gobierno neoliberal como los otros que ya pasaron, que han abonado a esta realidad concreta en la que los trabajadores han perdido poder adquisitivo, tienen bajo salario, alto costo de la vida, el país desigual. Eso no se construyó en 2 días. Esto tiene 40 años de política económica neoliberal. Y este partido y los diputados y los presidentes que han transcurrido en estos últimos 30 años son los que han garantizado la desigualdad. Y por ningún lado se ve que Cortizo va a acabar con esa desigualdad, sino que esto se pretende mantener. Y en eso que llaman la nueva normalidad, eso es un cuento. La nueva normalidad es la vieja normalidad de siempre, que lo que pretenden es que los panameños sigan viviendo en las condiciones en las que se están, al margen de que, bueno, tendremos que usar el tapaboca, la mascarilla, el distanciamiento social para combatir el COVID. Al margen de eso, la nueva normalidad, entre comillas, sigue siendo la vieja normalidad de que 120 personas en este país acumulan más de 20.000 millones de dólares, en que la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es intocable entre los funcionarios de alto vuelo, de alto rango, con los empresarios que roban al pueblo. O sea, eso es lo que es la nueva normalidad, eso hay que tirarlo a la basura. Señor Saúl, y justamente hablando de intocable, hoy en la Asamblea, para finalizar, me gustaría conocer su perspectiva en lo que se dio en la Asamblea. Repite nuevamente el señor Castillero en la Asamblea Nacional y también me gustaría saber qué piensa usted de que hoy la Asamblea amaneció rodeada. Entonces eso, para muchos, tanto en redes sociales, a los que se les pudo entrevistar, a los miembros de la sociedad civil, se quejaban de que manda un mensaje negativo el que se esté rodeando toda la asamblea con esa seguridad, con todo ese mecanismo. O sea, ¿por qué? La gente decía, ¿por qué tiene que estar toda esta fuerza pública acá rodeando un acto como esto? O sea, ¿cuál es el temor o qué tanto puede suceder para que haya tanta seguridad, señor Saúl? Mira, estos politiqueros que hoy son diputados, tanto de gobierno, oposición y esta falsa independencia que dice que hay ahí. ¿Usted no cree en los independientes, señor Méndez? Digo falsa independencia porque okay. eso responde a los mismos intereses de los mismos de siempre, ¿no? Okay. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos esos señores allí, señoras,
incluyendo al mandatario y al vice y a los ministros, etcétera, toda esa gente hace menos de un año atrás, o un año y un poco más, tú los veías en los barrios, incluso en los barrios de zonas rojas, cargando niños, besando niños, chocando manos, abrazando Entregando mujeres. bolsas. ¿Ya? Y entonces cuando Entregando llegan a bolsas y esos puestos demás. encumbrados, ¿qué justificación hay para despilfarrar el dinero que se ha despilfarrado en ese operativo de seguridad? Como si en realidad ese despliegue militarizado, ¿cuántos hombres habían allí? ¿Cuánto es el salario de cada hombre de eso? La comida que le dieron, el agua, el combustible, los carros. ¿Para proteger qué? Si aquí lo que el pueblo está pidiendo es recursos para matar el hambre. Entonces, obviamente eso cae mal, porque no hay cómo justificar un despliegue de esa naturaleza. Ahí vimos las vallas estas, que creo que fueron las que compraron en la Jornada Mundial de la Juventud del gobierno Exacto. pasado. Parece que como no tienen uso, la pusieron doble, fuera del ciclón. O sea, es una cosa absurda que no tiene sentido. Esa plata que gastaron en eso pudieron haber dársela a las personas que la necesitan para comida y medicamentos, y no para... La estupidez no tiene límite, y esto es un acto estúpido por donde tú lo veas. Pero además de eso, eso no menosprecia la necesidad de que, bueno, los órganos del Estado deben tener su seguridad, etcétera, lo normal. Pero ese despliegue, obviamente, intimidatorio para que la gente no se movilizara. Claro. Mira, en la ciudad capital, a pesar que hay supuestas restricciones, todos sabemos, los que circulamos aquí, que los retenes se habían levantado. Hoy había retén en todos lados. Los tranques lo hicieron los retenes. ¿Para qué? Para coaccionar que la gente no se movilizara a las protestas. O sea, se utiliza el poder del Estado para una cosa tan tonta como esa, cuando lo que debería estar utilizando el poder del Estado para resolverle los problemas a la población. Pero Y justamente termino con... hoy se habló de libertad de expresión y libertad de prensa, justamente, ¿no? Como que contrasta una cosa con la otra. Bueno, de hecho, incluso hasta en eso hay crítica, porque si tú ves las grandes corporaciones de medios, todo el que va ahí es más de lo mismo. Esa es como la dictadura de las ideas. Ahí no va nadie que lleve ideas contrastadas. Ahí van todos los que piensan de la misma manera. Todos los neoliberales, todos los que quieren que el pueblo siga cargando la crisis. Esos son los que hacen opinión, los que van los domingos, los que van todos los días, los que entrevistan todos los días. Pero en verdad, otro elemento que tú planteabas se analizara es la elección o la reelección del señor que está al frente de la Asamblea de Diputados. En realidad, ¿qué ha cambiado en la Asamblea de Diputados? El pueblo sabe que ahí no ha cambiado nada, que hay acuerdos de recamarilla, que estos partidos políticos se ponen de acuerdo para distribuirse, ¿qué cosa? No, para distribuirse los recursos económicos, porque ellos saben que ahí entran a negociar X o Y prebenda, que a su vez se va al Ejecutivo a negociar eso, pero que no impacta la vida real de los panameños en sus necesidades. Entonces, la Asamblea es un triste espectáculo, un show, que como tú sabes, hace un año atrás se decía, bueno, que se habían sacado algunos viejos, otros no corrieron, que si una bancada independiente, nada de eso ha cambiado la estructura real que existe en el país y que no le da respuestas a las necesidades fundamentales del pueblo panameño. Entonces, que haya una reelección del señor Castillero, ¿qué implica? Implica seguir en la misma conducta de este año que acaba de pasar. Midamos qué ha hecho la Asamblea en este país y por este pueblo. Preguntemos si hay algo tangible que algún panameño sienta que la Asamblea de Diputados hizo en función de defensa de la vida de los coterráneos, de la población en términos generales. En fin, ¿ahí qué se ha legislado en este año? Se han legislado leyes como lo público-privado. ¿Para beneficiar a quién? Al sector privado. Se han legislado en función no de los intereses nacionales, sino de los intereses económicos. Entonces ese es el lamentable problema que tiene Panamá, que tiene que apuntar a debatir. El señor Cortizo, y con esto
termino, indicó que empezáramos a explorar los panameños la posibilidad de un pacto social. El pacto social es la Constitución. El pacto social, si en realidad se quiere hablar de transformación y cambio, aquí hay que meter preso a los que le están robando los recursos al pueblo panameño de forma descarada, como está ocurriendo ahora y ha ocurrido anteriormente, y recuperar lo robado. El pacto social tiene que garantizarle al pueblo una democracia participativa, no eso que ellos llaman democracia representativa, eso no sirve de nada. El pueblo tiene que tener derecho a revocar el mandato al que roba, al que no sirve, al que miente y que no le resuelve sus problemas. Es decir, discutir una nueva constitución es imperante en este país, con nuevas reglas, pero no puede ser gatopardismo y que yo cambio todo para no cambiar nada. O sea, tiene que haber desde abajo, desde el pueblo, una posibilidad real de generar una transformación real de las estructuras del país, de la política económica, discutir un plan nacional de desarrollo, etcétera. La pregunta es, ¿los sectores de poder están dispuestos a debatir ese tema? Los sectores y partidos políticos tradicionales que representa el señor Cortizo y que a su vez los partidos tradicionales que representan los intereses de los gamonales y los pseudo independientes, estos que representan esos mismos intereses de los gamonales, están dispuestos a debatir este tema, están dispuestos a discutir la construcción de un nuevo Estado que resuelva los problemas de las mayorías y que no se queden enquistadas en las minorías corruptas. Yo dudo que ellos están dispuestos a debatir una cosa como esa. Claro, porque si se abre el debate, debemos ir ahí, no cabe duda, ¿no? No, es que hablarlo, prometerlo, decirlo, la verdad es muy fácil. Hoy muchos nos quedamos, porque incluso me incluyo, nos quedamos esperando un discurso de que iba a mejorar la transparencia, algo que un año de gobierno ha sido escándalos de corrupción, sobrecosto, y ahí le doy en parte la razón porque en otros gobiernos se ha visto exactamente lo mismo, sobrecostos, que sí, escándalos, cambios del gabinete, pero o sea, al final se cambia, se pide disculpa como hoy se hizo, pero no ocurre exactamente nada y seguimos prácticamente igual. Entonces, hace un año el señor Cortizo habló de intocables. Pregúntale si son intocables el ministro de la presidencia del MOP u otros, si son intocables. O sea, la demagogia tiene patas cortas, ¿no? Especialmente cuando te toca en tu círculo cero. Esto, en realidad, si queremos que cambie, eso no va a llegar por arte de magia. No, para nada. Ni ellos van a pretender entregar eso y que sí, yo estoy consciente que aquí estamos haciendo esto. Cuando digo ellos me refiero al establishment, me refiero a esos partidos políticos, al poder económico. Ellos no van a entregar eso porque sí. Para poder cambiar eso, el pueblo tiene que ser protagonista de ese cambio y eso significa organizarse, concientizarse y movilizarse para conquistar los cambios que requerimos en el Estado panameño. No para extinguir a nadie, ojo, no para excluir a nadie, por el contrario, para incluir a los excluidos. ¿Y quiénes son los excluidos de este país? La mayoría. Entonces es una tarea que hay que desarrollar. Nosotros estamos preparados desde el punto de vista técnico, científico, del conocimiento y de la militancia para debatir estos temas. Como fuimos a la mesa, a debatir la realidad, cómo vamos a cambiar esto y cómo vamos a favorecer a la gente. El problema es que tú llegas ahí, haces argumentos y haces planteamientos y presentas elementos científicos, ¿verdad? Pero el poder es el poder, está gobernando y el poder económico gobierna el poder político y simplemente yo esto no es y por aquí es y hay 23 acuerdos y toda la parafernalia esa de propaganda para decirle al pueblo que las cosas están funcionando. El pueblo se da cuenta que no funciona como no funciona la ley de moratoria. O sea, se habló de un gran acuerdo en este país de ley de moratoria con los bancos, pero la gente en la concreta sabía que en la práctica el banquero ven acá, paga. Aquí no hay ninguna moratoria, tú tienes que venir aquí, porque ningún acuerdo es ley. Las leyes son leyes legisladas, los decretos ejecutivos, las normas
eso se hace a través de los poderes del Estado, no a través de acuerdos. Pero bueno, así andamos en el país. Así es. Señor Saúl, le agradezco nuevamente su participación acá en Conversando con Edgar Tovares. Y al público, a ti que me estás viendo, recuerda suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale like y comparte. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias, señor Saúl. Su mensaje final. Gracias. Gracias, Edgar. Auguro éxito en este proyecto que inicias y estamos a la orden para seguir debatiendo nuestras ideas. Gracias. Saludos. Muy bien. Buenas noches.